¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a un video más. Hoy voy a hacer un video del cual todos ustedes me han estado pidiendo desde hace mucho tiempo, pero no he tenido tiempo, y va a ser de cómo cortar los alerones de estos camiones. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, antes que nada quiero que vean cómo lucen originales. Este es un tipo que tiene aproximadamente, vamos a ver, 18 pulgadas y media, más una extensión de plástico que da a 25 pulgadas y media. Este es un tipo. Yo he visto que hay otras que son más largas y más cortas, pero esta es la que tenemos aquí como ejemplo. Bueno, y quiero que vean que yo las corté a 8 pulgadas. 8 pulgadas, que eso viene dando prácticamente donde la cabina termina. Entonces fue de 18 pulgadas y media a 8 pulgadas al final, para que quede exacto donde la cabina termina. Ahí más o menos ustedes pueden ver 8 pulgadas. Pero esta manera, amigos, es la más sencilla. Es la más sencilla del mundo. Es nomás cortas 8 pulgadas y allá arriba, allá como pueden ver, déjenme ver si os puedo acercar. Allá arriba, cuando empieza a hacer curvas, solo le tienes que hacer la curva un poco así. Y es todo. Esa es la forma más sencilla. Pero tenemos otras maneras. Tenemos esta otra, que son 8 pulgadas igual, para que quede con la cabina. Y 1 pulgada para adentro. Esta es una manera más profesional. Y como pueden ver allá arriba, ahorita les voy a enseñar. Como pueden ver acá arriba, lo que se hace, que a esta dirección se le hace un pequeño resaque para que puedan cortar la misma curva, porque eso ustedes saben que la curva viene así y viene flush, viene plana. Entonces le pueden hacer un resaque así donde empieza la curva y ya inventarle un poquito la curva para que quede bien. Como les dije, este es de 8 más una. Si ustedes tienen la capacidad de doblarlo, pues esta es la manera. Bueno, y aquí tenemos otro estilo más, que este es completamente diferente. Este se dejan los brackets, que en los otros no, como pueden ver. Miren, este y el mío no tienen brackets. Lo que se hace que se quitan por completo los brackets y se le ponen remaches en los brackets para tapar los huecos y queda así. En este caso, que es diferente, para que quede más largo, se dejan los brackets, pero se cortan justo donde empieza a tocar el alerón, la extensión de la cabina. Ahí pueden ver. Y en este caso se está dejando de 12 pulgadas. 12 pulgadas, que le da más o menos un aproximado de 5 por dentro. 8, 9, 10. Tendrían que ser como 4 pulgadas por dentro. Y aquí se le dejó un aproximado de 1,5 para que dé y tape el bracket, el hueco del bracket. Miren, inclusive aquí le pusieron unos remaches, no sé si puedan ver. Aquí está uno, aquí está otro, ahí arriba está otro. Y eso pues para que le dé un poquito más de rigidez y quede bien. A mí en lo personal me gusta este, se ve muy bien. Bueno, y en este caso lo mismo que les platicaba. Se tiene que cortar aquí plano hacia adentro, así que más o menos salga donde empieza la curva. Esa curva se la tienes que hacer a mano. Cortas aquí straight, derecho, más o menos a la altura de eso, y ya le puedes hacer el doblez. Y bueno, amigos, aquí estamos del otro lado, en este camión que las tiene originales. No sé si puedan ver ahí cómo está el detalle. Entonces, pues como les decía, tienen que cortar ahí y de aquí donde ustedes pueden ver que tiene el último tornillo, se le corta poquito para poder darle el doblez. Ok, amigos, no sé si ahí puedan ver más o menos cómo queda al final ahí. Como les dije, miren, vamos a ver si les puedo tomar medidas.
un aproximado. Miren, aquí da 7,5, porque si ustedes ven, esto hace curva, pero la punta aquí, allí son 8. Y pues acuérdense, si le quieren dar el doblez, déjenle un poquito más largo. Bueno, ahora ya más o menos les expliqué los diferentes tipos. Ahora les voy a explicar un poquito la manera de cómo hacerlo. Ok, esta va a ser la manera más sencilla. Como les dije, se marca a 8 pulgadas. Después se le pone una regla así. La puedes agarrar con unas pinzas. Y la cortas con el grinder. Y es todo. O sea, la cortas con el grinder. Le das la curva allá arriba como les dije. Y es todo. Solo asegúrense que no les pase eso. Si se fijan, ahí me quedó un poquito más grande. Allí un poquito. Pero es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Eso tú lo puedes hacer en tu casa. No necesitas ninguna experiencia. Como les dije, solo es medir bien. Una regla de esas. Le puedes poner cinta de masking tape en los dos lados. Por si se te mueve la cortadora, el grinder. No dañes la pintura o no la dañes más. Esa sería la forma más fácil que tú puedes hacer sin ningún problema. Yo lo hice así porque número uno porque no sabía dónde me pudieran ayudar para doblarlo. Lo hice hace años. No conocía, por ejemplo, a Domínguez, que él lo puede hacer por uno. Número 2, pues lo hice rápido aquí en casa. Pero pues realmente no es la mejor manera. La mejor manera es como aquel. La mejor manera pudiera ser así como lo hice yo con el doblez, o acá con las bases. Eso ya depende de ti. Y ahora vamos a explicarles cómo se hace esto. Bueno, ya como les expliqué, en el caso de se deja 1 pulgada extra y se tiene que doblar. Para poder hacer ese doblez se requiere una máquina dobladora. Si tú conoces a alguien que te ayude, pues eso estaría perfecto, estaría muy bueno y ya te queda profesional. Tenemos como otro, que es 1,5 pulgadas. También lo mismo, si tienes a alguien que te pueda ayudar a doblarlo para que sea de manera profesional, eso es lo que haría yo. Pero si no tienes, pues bueno, tienes la opción aquella, que es fácil y sencilla, y pues en realidad no se ve tan mal. Ok, pero vamos a decir que tú quieres este resultado y lo quieres hacer en casa. Se puede, amigos, es un poquito complicado, pero si tienes las ganas y la paciencia, lo puedes lograr. Ahora te explico cómo. Ok, digamos que lo quieres a 8 pulgadas, como en este caso. Bueno, lo que vas a tener que hacer es cortarlo a 8, a 9,5 o a 8. Ya depende el doblez que quieras. Una vez que lo cortas, como te dije el proceso, le pones masking tape, le pones una regla, así, lo cortas. Ya después lo que vas a hacer, que por detrás, le vas a poner la misma regla, le vas a marcar donde tú quieres el doblez, le vas a marcar y lo marcas con el grinder. Lo marcas, no lo cortas, solo le haces una rayita que agarre, no sé, no más de la mitad de profundidad, y después ya lo puedes doblar. Miren, amigos, este camión es de un amigo mío y miren él cómo lo hizo. Él lo hizo más o menos como el del Blue Bunny, el del camión azul, pero sin el doblez. Lo que hizo que cortó los brackets donde empiezan a hacer la vuelta, no sé si puedan ver, y le puso un tornillo de aquí a aquí y los cortó a mano. Y miren, pues no sé, no se me hace tan mal, se ve bastante bien. Y aparte él le hizo este corte aquí. No sé qué opinan. Un saludo a Lalo Moreno, el dueño del camión. Miren qué tal se ve. Entonces ahí tienen muchas opciones para que ustedes escojan cuál. Ok, amigos, ahora en casa vine aquí para mostrarles cómo es el proceso en caso que quieran doblar las extensiones. Ahorita les voy a mostrar cuál es el proceso, fácil y sencillo. Ok, amigos, más o menos la idea es vamos a marcar, vamos a hacer una línea. En este caso no lo voy a hacer, pero les explico para que sepan, como 1 pulgada así a lo largo, y tienen que poner una guía así, ya sea que lo puedan agarrar con algo así como esto, así, de cada orilla, para que no se mueva, y luego le van a pasar el grinder con este disco
que es un disco de corte. Lo vamos a pasar así, solo para marcar que no vaya para otro lado, y luego lo vamos a doblar. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ok amigos, ya estamos listos. Voy a marcar aquí para poder doblar. Como les dije, es un disco de corte. Acuérdense siempre usar protección, así que bueno, vamos a hacerlo. Ok amigos, como vieron ya marcamos, no marcamos hasta adentro, fíjense bien, solo fuimos como casi la mitad, es nomás para marcarlo. Y en este caso estoy usando esta regla que es de aluminio. Puedo usar esta regla, o yo recomiendo más bien usar un ángulo, ya sea de metal o de aluminio. Y después pues es bien fácil, solo vamos a doblar. Esto de aquí es para que el doblez, o sea la marcada y la regla es para que el doblez sea perfecto. Lógico, la pieza va a ser más grande, so tienen que hacer esto en escalas más grandes. Yo ya lo he hecho, pero ahorita como no tengo ni el material ni las herramientas, no les puedo hacer eso en escala grande. Como si ustedes cuando llegue el día que restauremos el camión rojo de mi hermano, ya se los voy a mostrar en escala grande, pero por mientras, como es un video que me han estado pidiendo, lo voy a hacer así. Así que pues bueno, vamos a hacerlo. Ok amigos, pues miren, así queda un doblez perfecto. Gracias a mi hijo que me ayudó a hacer estos clips. Para que sepan, él es el que me traduce los videos. Así que si la traducción está mala, echen la culpa a él. Saludos. Y pues bueno, aquí está el como es en el ejemplo. Miren qué bonito quedó. Es súper fácil. Pues simplemente solo lo que, como vieron, lo tuve que marcar por detrás. Y pues, como les dije, esto es en escala pequeña, pero es el mismo concepto. Ya cuando llegue el día yo lo haga a grande escala, aquí les voy a poner el video. Pero como es un video que me han estado pidiendo bastante, todos los días recibo un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, pensé en hacerles uno. Y pues bueno, ahí está el resultado. Bueno amigos, pues este fue un pequeño video que me han estado preguntando bastante. Espero les sirva. Por favor comenten cuál es el tipo que les gustó más. La que es donde termina la cabina, la que está un poquito más larga. Por favor comenta a ver cuál les gusta más. Cuál le podemos hacer al camioncito este. A ver cuál ustedes me recomiendan. Y pues bueno, si quieren ver un video más a detalle, con gusto se los hago cuando lleguemos a la restauración de este. Así que por favor comenten también si quieren ver un video a detalle. También quería comentar que puedes buscar un servicio que alguien te lo haga. En este caso, si tú vives en la zona de Miami, no es una mención pagada, él es mi amigo, Domínguez Iron Works. Aquí lo voy a poner en la descripción. Por favor vayan a la descripción, porque siempre me preguntan
dónde compro esto, dónde consigo esto, y yo trato de ponerles toda la información en la descripción, amigos. Así que vayan, ahí va a estar Domínguez Ironworks. Él les puede hacer esto profesionalmente. Así que si ustedes quieren y no tienen la capacidad, vayan con él, él se los hace, no sé cuánto cobra, lo pueden contactar a él, como les dije, en la descripción va a estar toda esa información. Bueno amigos, pues muchas gracias. Si te sirvió, comparte el video, ponme tu like, que eso me ayuda y me motiva a hacerles más videos. Ya como saben, estaba un poquito desconectado, así que pues motívenme amigos, dándole su like, compartiéndolo, y pues bueno, yo solo les digo bendiciones a todos. Espero todos se la estén pasando de maravilla. Mi apoyo para Colombia y mi apoyo para los que están trabajando ahorita en las 72 horas aquí en los Estados Unidos. Bendiciones para todos y los veo en el que sigue. Peace.